Bueno, bienvenidos a Bailando con Lobos, el podcast libertario más grande del mundo, hecho por nosotros. Yo soy Roy Vázquez Guerra y vamos a estar hablando con Alberto Gil Ibáñez. Muchas gracias, Alberto, por venir. A vosotros por invitarme. La razón principal por la que quería hablar contigo era porque escribiste un libro que desde hacía muchísimo tiempo, lo he comentado de vez en cuando en el podcast, quería tratar, que es el tema de la leyenda negra de España, ¿no? Esta conspiración dirigida por parte de agentes, algunos piensan que extranjeros, en contra de aquello que es español. Y me encontré con este libro tuyo que se llama La conjura silenciada contra España, un libro fantástico, por cierto, es además largo, tiene más de 500 páginas, tratas en profundidad un montón de temas desde diferentes ángulos, citas a muchos autores, también liberales, muchos de ellos, creo que citas a Mises, los escolásticos españoles, etc. Y por eso quería que explicaras un poquito a la audiencia cómo ves tú la conspiración esta que hay contra España, que yo mismo he tenido experiencia de ella estudiando en el extranjero, cómo pues sutilmente las cosas negativas acaban siendo siempre españolas en la historia y las cosas positivas siempre son europeas. Es decir, se diluye el éxito a lo mejor español de, pues eso, de éxitos sociales, ¿no? Por hablarlo de una forma gregaria, pero éxitos de la nación o de los valores culturales españoles se acaban diluyendo en Europa, pero a cambio los malos, como véase, por ejemplo, que sigue la Santa Inquisición, ¿no? Y los desastres supuestos, ¿no? Que algunas versiones también no los corroboran, siempre son españoles. Siempre lo negativo, la barbarie española, especialmente lo relacionado con la religión. Efectivamente. Bueno, es muy largo, claro, pues son 500 páginas, pero empiezo por el principio. A ver, ¿por qué escribo este libro? Bueno, porque primero me enfrento a la conjura interna, que en España es uno de los pocos países, de los grandes países de Europa, donde la gente no se siente orgullosa de su historia. Y constantemente nos estamos cuestionando quiénes somos, hasta el punto de que, bueno, pues hay españoles que no se sienten españoles. Ya dijo el poeta Bartina que si un español habla mal o sea, que solo sí. Se reconoce un español porque habla mal de otro español. Los demás hablan mal de otros, de terceros, ¿no? Pero no de sí mismos. Esto es una cosa realmente paradigmática. Esto ya sorprende. ¿Y me sorprende por qué? Pues bueno, porque vivimos un momento en que hay unos grupos separatistas que cuestionan la historia de España y que dicen que todo lo que se ha enseñado es mentira y que lo que vale es lo suyo. Entonces me pongo a profundizar en este tema. Digo, igual tienen razón, ¿no? Vamos a estudiar la historia de España de nuevo. Voy a olvidar todo lo que he aprendido en el colegio. Voy a olvidar todo lo que aprendí después porque preparé una oposición, se llama de Trancortes, un tiempo, y volví a estudiar la historia de España y algunos manuales. Y voy a empezar de cero las fuentes, ¿no? Y empecé a estudiar las fuentes, empecé a estudiar los grandes autores españoles, empecé a estudiar y me di cuenta que efectivamente nos habían engañado, pero nos habían engañado en otro sentido muy distinto. ¿Qué ocurrió, básicamente? Ocurrió que España, y es porque estamos aquí, si no, no hablaríamos de esto, pero hay que hablar de esto, porque la conjura ha existido y doy pruebas en el libro abundantes de que así ha sido. De hecho, bueno, digo que los servicios secretos nacen alrededor de la leyenda negra. ¿Pero qué ocurre? Bueno, ocurre que España llega a América. Digo así, llega a América, sépticamente. Esto fue un hecho, probablemente la gesta más importante de la historia de la humanidad. Y no lo digo porque seamos españoles, lo encabezó un italiano, pero es la gesta más importante de la historia de la humanidad, de todos los puntos de vista. Desde el punto de vista tecnológico, es decir, ¿por qué no llegaron otros? Porque había miedo a no volver. Los portugueses lo intentaron muchas veces, pero se alejaban de la costa, entonces se hacía cabotaje, se hacía vuelo, se hacía navegación por la costa. Cuando te alejabas, si no conocías los vientos, mejor volver. Entonces los portugueses lo intentaron, pero llegaba un momento en que todo el mundo volvía. Los únicos que se atrevieron fueron unos marineros en unas barquichuelas, que si uno ve las reproducciones que ha habido con la Expo y tal, uno no se iba en esas barquichuelas ni a Ibiza hoy, en una aventura que no sabían si iban a volver, que no sabían dónde iban, pensaban que iban a las Indias, pero en aquella época ni siquiera estaba claro que el mundo fuera redondo. Había marineros que tenían miedo de caer en el abismo. De hecho, hasta que después otro gran marinero español, como fue Elcano, también con ayuda, por supuesto, de Magallanes, no se supo realmente que el mundo era redondo fehacientemente. O sea, era una aventura que no sabían dónde iban, no sabían si iban a volver,
y no sabían, en unos medios realmente paupérrimos. Y en 33 días de navegación llegaron a una tierra que hasta entonces, pues bueno, los europeos al menos no conocían, ¿no? Bueno, este es un hecho que cambia el mundo. Cambia el mundo de una manera radical porque el mundo no se conocía a sí mismo. Es que no nos damos cuenta de la importancia de este hecho. Es decir, había una parte de la humanidad que vivía sin saber que existía otra parte de la humanidad. Y este hecho, que requirió una técnica muy avanzada para la época y una resiliencia, como llaman ahora, antiguamente un par de... Llegaron allí. Se conoce por lo tanto el mundo en su totalidad, que luego completan otros navegantes españoles con el Pacífico, que es el lago español. Vuelven. No era fácil volver, ¿eh? Y vuelven. Y ya establecen un trayecto seguro de ida y vuelta a América, que luego se completa con el galeón de Manila, completando el Pacífico. Es una gesta impresionante. La única que se puede equiparar es la de llegar a la Luna. Pero fijaros, en la Luna fallaron 10 veces. Y sabían dónde iban. Y con una tecnología muy superior. Y además no han vuelto. Lo cual quiere decir, eso es de punto de vista, digamos, romántico, científico, tecnológico, político. ¿Pero qué pasó? Bueno, que eso descoloca a Europa. Hasta entonces, España había sido un país conquistado por los árabes. Aquí no vino nadie a ayudarnos. Otra cosa que se olvida frecuentemente, España para una invasión que no quería pararse en los Pirineos. Es decir, que quería conquistar Europa, que la invasión árabe no era... quería avanzar, quería conquistar Europa, se para, la para España, para en Francia, pero en fin, se para en España. España aguanta allí 7 siglos, donde no viene nadie a ayudarnos a reconquistar nuestra tierra. Y podemos hablar de muchas cosas de relación con los árabes, pero... En fin, no hay cruzadas como las hubo en... No hay cruzadas, efectivamente. Hay cruzadas para reconquistar Jerusalén, que al fin y al cabo... Bueno, sí, era el sitio donde había nacido Jesús, pero que hay otros que nos importaba Jerusalén. Es decir, a los europeos, importaban a los judíos, pero a los europeos políticamente. Pero España era parte de Europa, aparte era la frontera con el mundo árabe. No vino nadie. Vinieron unos cuantos franceses y pidieron rapiña. O sea, pidieron que a cambio de participar en las guerras con los árabes, tener derecho a pillaje en las ciudades. Evidentemente les echaron, ¿eh? Y poco más. Algunos templarios dicen, yo creo que ni siquiera. Poco más. Nos lo comimos nosotros solos, con una potencia muy superior entonces a nosotros. Entonces, claro, España no era un problema para nadie. Era el país conquistado por los árabes, la frontera con el mundo árabe. De repente, conseguimos reconquistar España y inmediatamente montamos una flota, en la única potencia que lo hace, porque había ido Colón antes a Portugal, y llega a América. Claro, el impacto fue muy importante porque eso significaba tener el dominio de los mares, un país que iba a empezar a tener el dominio de los mares y el acceso a potenciales riquezas que se aventuraban inagotables. Esto creó un temor en las potencias que eran competidoras nuestras. No hay que olvidar que el mundo no es como nos gustaría que fuera. El mundo funciona con unas reglas y los países son como empresas, compiten de interés nacional, compiten en interés nacional. Y entonces, bueno, no al principio, evidentemente, el primero fue un shock. Solo Portugal quiso, bueno, un poco cuestionar nuestro derecho a ese descubrimiento, porque era la otra gran potencia naval. Y lo disputó con éxito, además. Lo disputó con éxito, y donde, bueno, hubo un tratado, pero bueno, que también el Papa, que por cierto era español, pero en fin, que se portó de esa manera, bueno, a veces bien, a veces mal, ¿no? Pero luego otras potencias empezaron a darse cuenta que España podía ser un problema porque podía dominar el mundo y no estaban dispuestos a ello. Y a partir de entonces empieza una guerra. Entonces, ¿qué ocurre? La guerra, hoy también existe guerras, ¿no? La guerra tiene 2 partes. Históricamente siempre ha sido así, pero al menos desde la época de la leyenda negra ha sido así siempre. Una guerra convencional, es decir, con armas, que a veces ocurre, a veces no, y una guerra que llaman la guerra híbrida, que es la guerra de la información, de la manipulación, etc. Esa guerra existe siempre. El problema fue que a España no la vencían en el campo de batalla. Lo intentaron y no la vencían. El mar no la vencían y los tercios no lo vencían. Entonces, ¿qué les quedaban a ingleses y franceses y a holandeses? Vencernos en la campaña de difamación, en la campaña de información. Y España, que entonces creía en el honor y esas cosas, pues no presentó batalla en ese terreno.
no presentó batalla en este terreno. Hay que llegar casi ya a Felipe II, que se da cuenta de ese problema y ya crea unos servicios secretos dignos de tal nombre y empieza a combatir. Pero hay un hecho evidente, es decir, el nombre de América no lo puso España. España estaba en otras cosas. Ten en cuenta que, para empezar, la importancia de la comunicación entonces no lo tenía tan claro como hoy lo podemos tener nosotros. Sus competidores sí, porque no le podían ganar en el campo de batalla y sabían que esa era la guerra que tenían que ganar, pero ellos no, ellos estaban gestionando un imperio enorme. Es decir, no nos damos cuenta de que con los medios de la época la gesta no solo fue llegar y volver. El colonizar América, el mantener ese imperio, no solo hasta ahí, sino a Nueva Guinea, en los territorios, en el momento de Felipe II, cubrían los 5 continentes. Con los medios de la época, aquello era una gesta increíble de un enorme costo humano, personal y de medios. No tenían tiempo para estas cosas. Yo creo que ni siquiera pensaron, bueno, sí, tenían en mente algunos nombres, pero no pensaron que poner el nombre era tan clave. Subvaloraron a lo mejor. Primero vamos a dominar aquello, hay que descubrir aquellas tierras, hay que dominar aquellas tierras, y cuando acabemos ya nombraremos, ¿no? Porque no habían ni siquiera acabado, tenía tirado toda la parte norte, que estaba todavía, bueno, era enorme aquello, ¿no? Y una vegetación que no era nada fácil, ni un clima tampoco fácil. Entonces no pensaron en estas cosas, mientras que otros que no hacían nada, sí. Porque claro, era su única arma. Y nombrar las cosas, en el fondo, supone, como sabes, dominar el mundo. Sí, claro. Fíjate, precisamente por lo que acabas de mencionar, es por una de las múltiples razones donde noté ya de una forma clarísima que había calado al menos la leyenda negra, ¿no? O sea, o este concepto de que nada bueno español, sobre todo desde el lado positivo, que nada bueno español se le atribuía a España. Y esto fue en la Universidad Americana, estudiando una asignatura de literatura postcolonial británica. Y creo que era estábamos analizando un libro de Salman Rushdie, creo que era, y empezaron a hablar, empezó el profesor pues a tratar el tema del Imperio Británico, ¿no? Y de lo extenso que era. Y empezó a hablar de él como el imperio donde no se ponía el sol. Y entonces, claro, yo, por supuesto, levanté la mano, el único español, por supuesto, que había en la clase, y sugerí eso, ¿no? Que eso era un término de Felipe II, era un término robado probablemente, ¿no? Que también es cierto en el Imperio Británico, en cierta medida, pero que bueno, que de dónde se originó fue de España. Nadie lo sabía. Es más, algunos me lo cuestionaban, incluso el propio profesor lo dudaba, no lo tenía del todo claro. Algo sorprendente. Y luego, por supuesto, siempre que se habla de la conquista de América, se habla de los europeos que llegaron a América, nunca de los españoles. Bueno, es que podemos estar aquí 50 días hablando de este tema. Yo tengo 2 personas a las que debo parte de lo que digo. Una es español, que es Julián de Juderías, que es el que hace el libro de la leyenda negra, ¿no? Se atribuye también a Emilia Pardo Bazán el término, pero en fin, creo que Julián de Juderías es quien concreta el término de la leyenda negra a principios del siglo XX. Y es un tipo muy interesante que sin internet, sin ordenadores, viendo al Ateneo todos los días, consigue hacer un libro extraordinariamente documentado donde certifica la leyenda negra. Y otra persona enormemente interesante, y esto me lleva a hablar de los hispanistas, otro hecho diferencial de España es que es el único país que ha dejado que su historia la escriban extranjeros, dejando sentado que evidentemente hay hispanistas muy buenos, pero entre los hispanistas más honestos que uno puede encontrar está Philip Powell, es el autor del libro Tree of Hate, el árbol del odio. No sé si lo conocéis, pero es un libro extraordinario, que, bueno, no ha tenido la difusión que debía tener, bueno, por algunas cosas quizás, ¿no? Pero es un profesor de California, norteamericano, que es el que autocrítica y dice, hemos sido tremendamente injustos con España. Pero además llega a analizar los textos escolares, de las escuelas norteamericanas, que a pesar de ser un Estado federal, en el tema educativo parece que estén más unidos que en España, y los textos son muy similares, ¿no? Cómo explican la diferencia entre la colonización británica y la española. Claro, ellos siendo descendientes de británicos, que fueron sus enemigos, porque claro, se independizan de los británicos, pero al día siguiente de independizarse de los británicos, dicen, bueno, voy a hablar bien de estos, que soy su descendiente, ¿no? Mientras que nuestros hermanos latinoamericanos no se han dado cuenta que criticando a España se critican a sí mismos. Es un tema que podemos avanzar un poco. Pero bueno, Philip Powell lo explica perfectamente cómo ha habido la manipulación. Cita a muchos autores,
norteamericanos especializados en Latinoamérica que lo aceptaban, pero que al final el discurso que predominaba era otro. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Pero esto nos lleva a hablar de Bernardo de Gálvez. Y no me quiero ir a la leyenda negra, lo puedo volver. Los Estados Unidos son independientes gracias a España. España perdió más de 39 barcos en esa batalla. Lo que pasó es que nosotros no quisimos decirlo a los cuatro vientos por dos razones. No queríamos enfrentarnos con Reino Unido, pero eso no era la principal razón. La principal razón es que no queríamos dar malas ideas a la gente del sur. Claro, apoyar la independencia de Norteamérica a las claras era decir a los del sur, ¿y por qué vosotros no? Entonces, fundamentalmente por eso, España apoya a los colonos, a los 13 colonias, pero lo hace a través de Francia, en el sentido de mandar material, lo hace a través de Francia. Entonces, por eso Francia se apunta al tanto de que son ellos los que mandan pertrechos y tal, cuando es España la que está financiando eso. Pero España entra en guerra con Reino Unido. Intenta parar barcos que van a Norteamérica y, sobre todo, bueno, Bernardo de Gálvez es el que frena el Frente Sur y el que en la batalla de Pensacola les hace una derrota terrible a los británicos y el que también consigue financiación a través de las familias cubanas a los colonos. Hasta el punto de que Bernardo de Gálvez es nombrado hijo predilecto de la independencia. Tiene un retrato en el Capitolio. Sí, que lo han conseguido, ahora se ha puesto. Porque es nombrado hijo predilecto, se reconoce la deuda impagable con Bernardo de Gálvez, pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente de ser independientes, los congresistas ven el mapa y dicen, bueno, y ahora que hemos acabado con Inglaterra, ¿quién es nuestro principal enemigo? Pues España. Porque España tenía las 2/3 partes de lo que hoy es Estados Unidos. Y por eso al final se suspende, el retrato no se pone, hasta hace poco que ha habido una asociación que lo ha conseguido que se logre colocar y se ha reconocido su valor, pero Estados Unidos nos debe la independencia. Pero también fuimos su principal enemigo y a partir de entonces se dedicó a ir contra nosotros, ¿no? Porque quería extenderse. Quería extenderse, uno, y dos, dominar el continente, política y económicamente. Algo de lo que tampoco siempre se han dado cuenta nuestros hermanos de allí. Claro, claro. Es que también esa es otra cuasi leyenda negra que es la de América Latina, ¿no? Que siempre se perpetúa la idea de que España fue pues un grupo de conquistadores casi genocidas, ¿no? Que iban exterminando a las poblaciones. Y digo yo, pero vamos a comparar, al menos comparativamente, ¿eh? No digo que no existieran crímenes como los hubo en todas partes, sobre todo en esa época histórica, ¿no? O sea, también hay que ver las cosas en su contexto. Pero si tú comparas las poblaciones y la proporción de gente indígena con latinoamericana, incluso centroamericana y hasta del norte mexicana, con la americana del norte, o sea, fíjate las reservas que hay de Sioux, de apaches, de mohicanos, o sea, son 4 gatos. La comparación, o sea, aunque sea odiosa, está ahí. Bueno, es que me lleva a la segunda razón. ¿Por qué queda la leyenda negra? Porque éramos el enemigo a batir. No nos ganaban en el campo de batalla convencional, pues nos tenían que ganar en el campo de batalla no convencional, que es la guerra de información. ¿Por qué se mantiene tanto tiempo la leyenda negra? Porque luego tiene otra función la leyenda negra española. ¿Cuál es? La de tapar las leyendas negras de los demás. Es decir, el 95% de los indígenas canadienses murieron. ¿Está en el debate? No. Inglaterra llega a Australia en 1700. Había unos 500.000, 800.000 aborígenes. En 1931 quedaban 30.000. En 1700 y pico, cuando llega el capitán Cook, se les considera no humanos a los aborígenes. Mientras que España, desde el principio, consideró a los indios como iguales, vasallos de la corona. En el propio testamento, ¿no? El propio testamento de Isabel la Católica y toda la doctrina que encabeza la Escuela de Salamanca, por cierto, con Francisco de Vitoria. Evidentemente, España ha sido colonizada 4 veces. ¿En qué sentido? Aquí han venido los griegos, los cartagineses, los romanos y los fenicios. Y evidentemente, como vienen los romanos, pues hubo guerras, murió gente. Es que eso es una colonización. Hay gente que se resiste y muere. ¿Hubo batallas? Sí, hubo batallas. Mucho menos de las que se dicen.
la mayor arma de los españoles para dominar el territorio fue la diplomacia. Lo que hicieron los españoles, y el caso de Hernán Cortés es una gran injusticia, probablemente una de las mayores injusticias que hay es cómo se ha tratado a Hernán Cortés. Hernán Cortés, con 200 y pico hombres, vence a un imperio. Los aztecas habían sido antes que nosotros conquistadores. O sea, habían sometido a las poblaciones de allí, que les tenían un odio tremendo. Es que esa es la clave. O sea, Y es que entonces, parece que allí lo que hacen, eran santos. Claro, pues no eran santos. Había habido ya guerras previas. Ya no hablamos del tema canibalismo, no, eso me da igual. Había habido guerra entre ellos y había pueblos que odiaban a otros pueblos. Lo que hicieron los españoles es aliarse y aprovechar esas rencillas, aliándose con unos contra otros. Y por eso consiguieron vencerles, por la diplomacia más que por la guerra. El mayor número de víctimas fue debido a las enfermedades, no a la voluntad. Hubo desde el principio reconocimiento de derechos, hubo construcción de hospitales desde el principio, se construyeron 25 universidades. La primera universidad americana fue la de Filadelfia en 1780 y tantos. Es decir, no es comparable. Es que la crítica es justamente porque quería taparse las leyendas negras de los demás. Y entonces había que decir que los malos eran los españoles. Hay muchísimos casos, yo digo en el libro algunos otros, por ejemplo, cómo se considera al indio norteamericano. Benjamin Franklin empezó diciendo que el indio norteamericano era un indio pacífico, que resolvía sus conflictos sin violencia y que tenía una enorme sabiduría. Cuando estaba en la parte todavía, cuando empieza la conquista del territorio a los indios, los norteamericanos cambian de discurso. Y cuando tienen problemas, me dicen que el indio es bruto y un animal. Cuando tienen problemas para vencerles, porque no les vencían, o sea, las películas del oeste, ya en la película del oeste, fíjese que se enfrentaban Winchesters contra arcos y flechas. Bueno, pues cuando no les vencían dijeron, pero ¿cómo es posible que vosotros no venzáis a estos indios y Hernán Cortés se ha merendado los aztecas en 4 días? Y bueno, es que estos son unos brutos y los aztecas eran más civilizados. Claro. Entonces es más fácil vencer a los civilizados que a los brutos. Vosotros tenéis armas automáticas, los españoles no. Pero sin embargo la historia, ¿quién la hace? Hollywood. O sea, ¿quién es el Ministerio de Cultura norteamericano? Hollywood. ¿España tiene Hollywood? No. Tenemos una empresa cinematográfica que en fin, ha hecho una película recientemente sobre los héroes de Filipinas que nos pone a caer de un burro. Esto solo ocurre en España. Solo ocurre en España. Si es por ingenuidad, como yo digo en el libro, o si es por otras razones, eso ya es otra razón. Todo esto es, te lo digo, pero 1898 es la fecha clave donde cambia nuestra historia, porque pasa eso, el harakiri histórico-cultural, y resurgen los separatismos, que habían desaparecido en el siglo XIX. Bueno, surge el separatismo catalán, porque el vasco nunca había existido. Nace el vasco. Claro, nace el vasco. ¿Un gran intelectual como Unamuno, como Pío Baroja? No. Uno de segunda fila, medio chiflado, como Sabino Arana. ¿Cómo puede triunfar algo que era un movimiento racista, que estaba como una cabra y tal? Bueno, pues uno ve la bandera de Euskadi y dice, ¿a qué me recuerda esta bandera? ¿A qué me recuerda esta bandera? Y hombre, pues sí, con un poco de imaginación se le aparece la bandera británica. No hay que ser muy mal pensado para decir que eso también fue apoyado por gente de fuera. Y Francia siempre ha querido apropiarse de Cataluña, si no política, económicamente. Y no le quepa duda a los catalanes separatistas que si un día se separan de España será para caer bajo el dominio de Francia, como ya les ocurrió en 1740. Francia es un rey absolutista y centralista, que lo que hace es abolir todo tipo de fueros. Se quedan con el Rosellón y además les pagan mucho más dinero a los franceses por defenderles de España que lo que les pedía el conde duque Olivares. Les dura exactamente la independencia 12 años. A los 10 años ya empiezan unas revueltas tremendas. De hecho, los segadores, el famoso segador, los segadores se revuelven contra señoritos que les explotaban. Y el propio obispo de Vic, Vic es patria hoy del separatismo, el obispo de Vic escribe a Felipe IV pidiéndole, por favor, majestad, intervenga usted y restablezca la justicia de Castilla, porque aquí no hay quien viva. Felipe IV llega, restablece la justicia de España y es recibido con vítores y aclamado por las masas empobrecidas. 12 años le duró y cayeron en manos del rey francés. De la historia hay que aprender.